nosotros que la Torá tuvo en su momento una función, tanto pedagógica como temporal, hasta que nosotros entonces llegamos a Cristo. Y el estándar es hacer con esa persona que falló, esa persona que tal vez es molesta, esa persona que tal vez a veces se torna tan intenso y tan difícil de manejar, dice que debo tratarlo y debo procurar lo que yo quisiera para mí. Muy buenas tardes, noche ya. Dios bendiga a todas las personas que nos ven a través de Televisión del Este en este su programa, Hijos del Reino en las Naciones. Se reciban de parte nuestra un caluroso saludo a toda la comunidad de Verón Bávaro, Punta Cana. Soy el pastor Víctor Báez. Estaremos en esta ocasión con ustedes. Sé que no acostumbran a verme a mí, pero vamos a estar más a menudo por acá. Gloria al Señor. Así que reciban ese caluroso saludo para cada uno de ustedes. Hoy estaremos tratando un tema bastante interesante. Gloria al Señor. Así que estén atentos, porque es de suma importancia poder entender, poder estar informado respecto a estos temas. Como le dijimos, soy el pastor Víctor Báez, pertenecemos al ministerio Monte de los Olivos. Estamos pastoreando la iglesia Fuente de Salvación, ese ministerio en la calle Domingo Maíz, la que conecta Domingo Maíz con Unido, ¿verdad? Y no estoy solo, así que me acompaña mi esposa también, así que ella también estará presentándose de forma ya formal para dar inicio a nuestro estudio en esta tarde-noche. Muy buenas noches, Dios le bendiga a todos. Soy su hermana Rubén de la Rosa, esposa del ministro Víctor Báez. Así como él decía, estamos allí en Fuente de Salvación y aquí estamos para servir. Y esta noche traemos, el pastor Víctor Báez trae un tema poderoso. Quédese ahí, atento a este estudio de esta noche, porque sé que será de mucha bendición para su vida, así como ha sido para la nuestra. Dios le bendiga mucho. Amén. De modo que saludamos de manera especial a todos los hermanos de la congregación, a mis hijos, gloria al Señor, Josía, Julie, Roenti, Elvis, todos ellos reciban el saludo, la hermana Ana La Paz, nuestro hermano Richeli. Bueno, me voy a meter en problemas porque al final no podemos estar saludándolo a todos por su nombre, pero todos reciban ese caluroso saludo. Pues en esta noche estaremos hablando sobre el tema de Pablo versus raíces hebreas. Es un tema que ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos, ha emergido con fuerza. Es un tema que se escuchó mucho, se ha escuchado mucho. Surge en eso del siglo XX, ya para el año 70, 80, pues también se sintió con mucha fuerza, y en nuestros días pues este ha sido un tema de mucho debate. Muchas personas, incluso ya se ha hecho popular en nuestros medios, que ya los saludos de las personas siempre escuchamos el Shalom, el Yeshua, que son términos que son prácticamente producto de la influencia de esta corriente que
habla y procura que los creyentes en Cristo, aparte de creer en el Señor, deben observar la ley. Pero no es un tema nuevo. O sea, vamos a ver a través de la palabra que realmente no es un tema nuevo. Es algo que ya desde el primer siglo se venía sintiendo la influencia de esta corriente, que personas que iban de Jerusalén a otras ciudades gentiles y enseñaban que había que observar la ley aparte de creer en Cristo. Bien, para dar inicio de inmediato, vamos a estar leyendo un versículo bíblico en el libro de Romanos capítulo 5, para ya iniciar de forma formal. Mi esposa estará teniendo esa lectura bíblica. Gloria al Señor. Así que quédese ahí y disfrute. Amén. Vamos a leerla, Romanos 5, del 1 en adelante, y la misma dicen así. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dicho esto, vamos a iniciar de inmediato. Bueno, la pregunta sería, ¿realmente tenemos nosotros que observar la ley? ¿Tenemos que volver a practicar los rituales, la observancia de la ley judía? ¿Realmente es bíblico eso? Entonces, vamos a ver que Romanos capítulo 7, verso 12, dice que de manera que la ley a la verdad es santa. Dice que la ley es santa, Romanos capítulo 7, verso 12, lo cual es una lectura que realmente cae muy bien en el círculo de estas personas que tienen esta creencia de las raíces hebreas. Mira, hoy en día se habla de las raíces hebreas, pero no es otra cosa que lo que Pablo llamó judaizante. Son las mismas personas, la misma ideología, aunque difieren en ciertos puntos, pero vamos a ver que tienen que concuerdan. ¿En qué? En que sí hay que volver a observar la ley para poder ser salvo. Mire, vamos a entrarnos de inmediato al tema. Aquí el texto que leímos, Pablo dice que somos justificados por la fe. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No hay un segundo, no hay otra opción. Él dice, somos justificados por la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Dice, por el cual también tenemos entrada al reino de los cielos. Mire, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Mire, Pablo aquí, hablando a los Gálatas, que fue en la iglesia prácticamente que Pablo tuvo que tratar más a fondo el tema de los judaizantes, lo que hoy llamamos nosotros raíces hebreas. Él tuvo que tratar este tema un poco amplio debido a la influencia que tenía esta corriente sobre aquella iglesia. Dice que no somos justificados por las obras de la ley. Cuando la Biblia habla de justificar, está hablando de quitar la culpabilidad debida al pecado, debido a la falta o a la desobediencia de Adán. ¿Por qué? Porque el pecado por el cual nosotros somos juzgados no es por el pecado tal vez que cometí. Estoy siendo juzgado por el pecado que heredo de Adán. Por esto es importante entender esto.
el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador, porque hereda una naturaleza caída, ¿verdad? Que la hereda de Adán. Dice que por medio de Adán, por cuanto Adán peca, todos pasamos a ser pecadores. Por la misma razón, todos los que están en Cristo, pues han sido justificados, han sido a su culpabilidad, el acta de los decretos que era contraria para nosotros, fue anulada por medio de Cristo. Por eso el creyente es quitado de Adán y puesto en Cristo, porque en Adán somos culpables, somos dignos de muerte, pero en Cristo hemos sido justificados, por lo cual tenemos entrada por su sangre al reino de los cielos. Mire, Gálatas 3, versículos 24 y 25 dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Mire, aquí Pablo utiliza un término que nos da una buena base poderlo entender, ¿verdad? Porque un ayo era un esclavo, un tutor que tenían los padres de familia, lo ponían para cuidar, para formar, para educar, para preparar al niño para luego llevarlo a la escuela. Este tutor lo acompañaba en todo su desarrollo. Incluso podía tener esa función de llevarlo, de vigilar su progreso académico hasta su adultez. De modo que Pablo utiliza el término ayo para hacer referencia a la ley, ¿verdad? Porque cuando ya la ley cumple esa parte de ser el ayo, de ser el tutor, ese preparador para que cuando llegue Cristo, eso es lo que Pablo está diciendo, esa es la idea que quiere transmitir Pablo a través de este versículo bíblico. Dice que esa ley fue la que nos preparó, ¿verdad?, para ese encuentro con Jesucristo. Pero ya ha llegado Cristo, no estamos bajo ayo. O sea, ya no necesitamos seguir en el mismo régimen, seguir. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Cristo, que viene siendo el educador, viene siendo ese maestro que va a continuar con el crecimiento y la formación académica de ese niño. Nosotros, como creyente, ya en Cristo, pues no necesitamos regresar al régimen de la ley. Pastor Víctor, entonces esto no quiere decir a nosotros que la Torá tuvo en su momento una función, tanto pedagógica como temporal, hasta que nosotros entonces llegamos a Cristo. Correctísimo. La función era esa preparación que necesitaba el pueblo de Israel. La ley sirvió como ese agente preparador, ¿verdad?, para que nosotros pudiésemos llegar y recibir a Cristo. Por esto, ya en Cristo no necesitamos continuar. Ahora bien, Pablo tuvo que debatir mucho sobre esto porque la influencia era fuerte en aquel lugar, de modo que las raíces hebreas, por ejemplo, generalmente afirma la Torá nunca fue abolida, sigue siendo norma de vida, expresión de santidad, en muchos casos señal de fidelidad. Pablo es interpretado en la óptica de las raíces hebreas. Dice que Pablo es interpretado como malentendido por la iglesia gentil, oponiéndose solo
a legalismo, no a la práctica de la Torá, ¿verdad? El problema aquí es que Pablo no limita su crítica solo al abuso, sino al rol de la Torá en la nueva era del Mesías, ¿verdad? La justificación dice que es por fe. Mire, hay una diferencia entre la fe y la obra. ¿Por qué? Porque la obra está ligada y está basada en lo que el hombre puede hacer. La obra, la ley dice esto: si hace esto, vivirá. Usted, esto es lo que debes hacer. La ley le presenta el esquema y le hace una demanda al hombre. El hombre, con sus recursos, debe tratar de cumplir con esa demanda que tiene enfrente. ¿Con qué? Con sus propios recursos. Ahora bien, la fe es muy diferente a la ley. ¿Por qué? Porque la fe no es el hombre tratando de cumplir la demanda de Dios, sino Dios mismo cumpliendo, guiando al hombre a su voluntad. ¿Cómo? Y eso será así de verdad. Claro, porque cuando el Señor se iba, Él lo que dijo: os dejaré al Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. Él le recordará todas las cosas que Él le ha hablado. ¿Qué dijo el Señor antes de irse? Le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos de poder, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Una investidura es, podríamos comparar, por ejemplo, un candidato político, por ejemplo, gana las elecciones. Él necesita esperar un día señalado en el calendario para que esta persona sea juramentada, y al ser juramentado es investido de autoridad para ejercer conforme a su función. Luego que esa persona es investida, es juramentada, ya esa persona ejerce con autoridad sobre las demás instituciones, dígase policial, militar, gubernamental, sobre el país. Todo tiene que ser guiado y llevado por él. Es una investidura de autoridad. Entonces el Señor dice: no se vayan. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan ser investidos de poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 2 encontramos que cuando vino el Espíritu Santo, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas y testificaban con autoridad el nombre de Jesucristo. De modo que ya no es el hombre luchando con su propio recurso para cumplir con la demanda de Dios. Es el Espíritu mismo guiando al hombre a la voluntad del Señor. Es una diferencia. ¿Por qué? Porque la ley está basada en la obra, pero la fe está basada ¿en qué? En la obediencia, en la sumisión del hombre ante Dios. Por esto, la fe no está sostenida por la fuerza del hombre, los recursos del hombre, está sostenida por el mismo Espíritu de Dios. Mire, por ejemplo, podríamos ver Romanos capítulo 1, versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, que es un eco de Habacuc capítulo 2, verso 4, ¿verdad? Dice que es por fe. Ya le expliqué la temática de la fe, ¿verdad? Hace una pregunta. Por ejemplo, Abraham
¿Abraham fue justificado por la ley o fue justificado por la fe? Cuando Abraham tiene un encuentro con Dios, no existía la ley judía todavía. De modo que dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. No fue por obedecer un código, fue porque él creyó a Dios, y como creyó a Dios, dice que esa fe le fue contada por justicia. Ahora bien, él fue justificado en siendo circunciso, que es el primer paso para poder pertenecer a la religión judía. No hay que circuncidarse. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, que la demanda siempre fue como una señal de un pacto que Dios hizo con Abraham. El hombre se circuncida. Pero Abraham no es justificado luego de ser circuncidado, sino que ya había sido justificado. ¿Por qué? Porque creyó a Dios. Mire, vemos, por ejemplo, las raíces hebreas suele decir, no somos salvos por guardar la Torá, pero en la práctica la observancia funciona como evidencia superior de fidelidad, a veces como criterio de madurez espiritual. Pablo, el problema entre Pablo y las raíces hebreas o los judaizantes no es la ley en sí, es cómo interpretan la ley. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley no es mala. La ley te dice lo que a Dios le agrada. Ahora bien, el tema es cuando queremos utilizar la ley como el boleto que nos conecta a Dios. Ven, cuando utilizamos la ley para justificarnos delante de Dios, ¿verdad? Allí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque la ley, nosotros desobedecemos la ley. No, nosotros no desobedecemos la ley. Jesús, ¿qué hizo? Resumió la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y hablaba de esto en la emisora. ¿Por qué? Porque estos 2 mandamientos, dice que de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Ahora bien, ¿cómo nosotros entendemos estos 2 mandamientos? Lo primero es que amar a Dios sobre todas las cosas debe poner a Dios como primero en tu vida. Debe ser Dios el que esté en la escala mayor de prioridad en tu vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que amo a Dios y poner a Dios en un tercer, cuarto lugar. No, porque nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos, pero nosotros sabemos que cuando alguien ama, la prioridad es esa persona que tú amas. Ahora bien, el amor al que se refiere aquí no es un amor pasional, no es un amor basado en el sentimiento. ¿Por qué? Porque los sentimientos van y vienen. Pero nosotros tenemos que entender que es una decisión firme de tener a Dios, y esa relación con Dios va a determinar la calidad de esa relación. Ahora bien, amar al prójimo como a sí mismo es un tema bastante profundo. El tema es que muchas veces nosotros lo escuchamos y lo expresamos de forma superficial. ¿Por qué? Porque estos 2 puntos pueden resumir toda la ley. Porque el amor, dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. El amor, el que ama, no hace daño. Si yo amo a mi hermano, no voy a hacer nada que le afecte a él. Ahora, ¿cuál es el estándar o el medidor que Dios
pone para que nosotros podamos determinar y podamos entender si realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, haz con ellos lo que tú quieres que hagan contigo. Ahora bien, ¿quién es la persona que cuando yo ponía un ejemplo de David? Por ejemplo, encontramos a David que peca. ¿Qué pasa? Va el profeta Natán y le dice, mi rey, ha acontecido algo en Israel. ¿Qué ha pasado? Que hubo hay un hombre que es rico, tiene muchísimas ovejas, tiene ganado muchísimo. Le llegó una visita. ¿Qué hizo este señor? No quiso tomar de sus ovejas y tomó la oveja de una persona que solo tenía esa sola oveja, que la crió en su seno como si fuese parte de su familia, y tomó esa oveja y la sacrificó y la preparó para sus visitantes. David enseguida dice, este hombre es digno de muerte. Él emite automáticamente una sentencia. Ahora bien, ¿qué sucedió cuando Natán le dice, mi rey, tú eres ese hombre? Hay problema. No vemos a un David sentado en la silla de juez diciendo, muera ese hombre. Cuando usted lee el Salmo 51, usted encuentra a un David postrado pidiendo misericordia, pidiendo a Dios que perdone su pecado, que no lo eche de su presencia, que no quite su Santo Espíritu. Vemos a un hombre humillado, rogando que se le perdone la falta que cometió. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando otro falla? Y el estándar es hacer con esa persona que falló, esa persona que tal vez es molesta, esa persona que tal vez a veces se torna tan intenso y tan difícil de manejar. Dice que debo tratarlo y debo procurar lo que yo quisiera para mí. Entonces, le dejo eso para que usted lo evalúe y diga si usted realmente hace eso que dice la palabra. Entonces, aquí el tema, nosotros no es que no guardamos la ley, nosotros guardamos la ley. Nosotros, el que no ama a su prójimo, no puede decir que ama a Dios. Porque realmente en ese tiempo el problema del apóstol Pablo no era que se obedezca realmente la ley, la Torá, sino que se usara como un marcador de identidad y justificación del pueblo. Correctísimo. ¿Por qué? Porque si no observábamos la Torá, entonces no pertenecemos. Ahora, ¿cuál es el concepto? ¿Por qué realmente exigen esto? Porque ven a Israel como la fuente. Ven a Israel como el que hace